Mucho cuidado porque el precio de Bitcoin ha fallado en el reingreso de la estructura. En anteriores vídeos estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin venía de un giro rápido en el mercado muy cerca de alcanzar máximos históricos, pero sin llegar a alcanzarlos, y tras esto iniciaba un movimiento bajista que frenó sobre la anterior zona de resistencia de la estructura que trabajábamos en el pasado. En este caso estábamos encontrando cierta presión compradora en torno a esta zona de los 69.488. A partir de aquí iniciamos una estructura operativa, que es la que hemos estado trabajando durante este fin de semana, y en estas últimas horas estábamos viendo cómo el precio, después de un potencial movimiento sacudido en zona de mínimos, intentaba reingresar en la estructura operativa. Esto en un inicio eran buenas noticias para el precio de Bitcoin, ya que la situación se iba volviendo cada vez un poco más crítica y, como comentábamos durante el desarrollo de esta estructura, estuvimos observando bastantes muestras de debilidad, pero quizás gracias a este movimiento de sacudida el contexto podría llegar a cambiar. La cuestión es que después de este potencial reingreso en la estructura, veíamos cómo el precio de Bitcoin no estaba siendo capaz de romper zonas de resistencia. Lo comentábamos de hecho en la comunidad privada también. Veíamos varios rechazos sobre esta zona del VWAP mensual y esa incapacidad del precio por continuar ese movimiento alcista que traía después de una potencial acumulación. Para Bitcoin era fundamental demostrar fortaleza después de este reingreso para favorecer la continuación alcista. Y el primer objetivo, y ya os digo que era el primero, todavía nos hubiesen quedado unos cuantos más, pero el primer objetivo era superar esta zona operativa que tenía esa pequeña confluencia que comentábamos ayer, ya que estábamos viendo que teníamos el VWAP mensual y luego esta otra zona operativa de aquí que hace referencia a la resistencia de la estructura del gráfico de mayor temporalidad. Pero no lo ha conseguido, no ha conseguido romper esta zona operativa, ha continuado entrando presión vendedora y el precio ha vuelto a romper zona de soporte. Esta situación es muy crítica para Bitcoin porque estamos viendo cómo inicia un desequilibrio bajista tras haber rechazado el reingreso en la estructura. Esto demuestra mucha debilidad en el corto plazo que, a su vez, recordemos que ya anteriormente habíamos visto algunas muestras de debilidad, así que se sumarían a todas esas que ya habíamos comentado anteriormente. La situación de Bitcoin es bastante crítica en este punto porque está amenazando con perder zonas operativas importantes para setups de medio largo plazo, ya no solo para escenarios de corto plazo. Todavía nos podrían quedar varios soportes para setups de medio largo plazo y no tener que empezar a valorar en esos escenarios también setups bajistas, que serían principalmente estas dos zonas operativas que tenemos por aquí. Si no entran compras sobre estas zonas operativas, entonces el precio podría continuar con un movimiento bajista, pero ya no en el corto plazo, sino ya estaríamos buscando setups bajistas para medio largo plazo. Entonces ahora mismo estamos viendo una situación bastante crítica porque de momento, al menos durante todo este movimiento bajista, hemos estado observando muestras de debilidad y principalmente hemos tenido ya tres bastante importantes, o bueno, podríamos destacar sobre todo dos estructuras que han iniciado y continuado con esta tendencia bajista que estamos viendo. La primera fue esta de aquí, me refiero a este giro rápido que comentábamos antes y luego esta redistribución agresiva sin ver limpieza en zona de shorts que demuestra también bastante urgencia por parte de los operadores para comenzar con esas ventas. Lo único que podría cambiar este contexto sería un giro rápido en el mercado que expulse por completo todas esas posiciones en short que podrían estar entrando actualmente. Sería importante sobre todo intentar recuperar zonas de soporte y consolidarlas otra vez, porque lo último que hemos visto ha sido ese rechazo a la estructura operativa, al reingreso en la estructura operativa y el inicio de este desequilibrio bajista. Vemos cómo alcanza el precio de momento la zona media de la estructura, ya está reingresando con bastante profundidad en el precio. Esta es una zona muy límite porque incluso
desde este punto ya esto se podría considerar en algunos casos la consolidación del reingreso en la estructura operativa del timeframe más alto. Entonces, si en las próximas horas no vemos un rechazo inmediato, y ya os digo, es importante que sea lo antes posible este cambio de contexto, porque si no lo vemos, significará que el precio está aceptando estas zonas operativas y eso continúa aumentando las muestras de debilidad que ya hemos comentado anteriormente, porque hay unas cuantas que hemos comentado, pero pueden seguir entrando y por lo tanto tendríamos que continuar favoreciendo la continuación bajista como ya lo hicimos desde que identificamos este giro rápido en el mercado. Desde mi punto de vista, la zona operativa en la que más compras podríamos ver, y quizás ese puede ser el punto de inflexión, es la resistencia de la estructura del gráfico diario. Todavía no lo hemos alcanzado, estamos cerca, de hecho ya en esta primera vela pues ha quedado bastante próxima a la zona operativa, pero sería importante volver a ver compras igual que lo vimos en estas dos ocasiones de aquí, porque además recordemos que mañana tenemos un día súper importante para el mercado, ya que tenemos las elecciones de Estados Unidos. Luego pasaremos a comentar noticias más adelante y nos explayaremos un poquito más sobre esto. Pero ahora mismo Bitcoin está en una situación crítica porque ahora mismo es donde se va a decidir en las próximas horas prácticamente qué es lo que va a pasar con Bitcoin para medio y largo plazo. Ya no solo por la importancia del escenario que estamos evidenciando ahora mismo en el gráfico de Bitcoin, sino también por lo que puede llegar a suceder a nivel fundamental debido a esas elecciones. Comentábamos ayer cómo Bitcoin había dejado algunas zonas operativas con liquidez en zona de longs. Estas zonas, como veis, ya las han limpiado, sobre todo era en torno a los 67.350, donde veíamos bastante liquidez. Y bueno, de hecho, al llevarse estas liquidaciones hemos tenido un pequeño rechazo. ¿Podrían estar utilizando estas órdenes como contrapartida? Ojo con esto, Ojo con esto. Continúan llevándose un poquito más de liquidez, como veis. De hecho, voy a mover la cámara, disculpadme. Que por cierto, ¿pensáis que la cámara en el lado izquierdo puede estar mejor durante todo el análisis? No sé si en algún punto puede llegar a tapar alguna información importante del pasado, pero creo que en gran medida está mejor puesta en este lado antes que en este otro, porque aquí tapamos precios y ya en el pasado me habéis comentado que quizás será mejor tener la cámara en el lado izquierdo. Por eso la voy rotando de vez en cuando y intento que no se tape ningún tipo de información relevante para la operativa. Pero bueno, puede ser que en alguna ocasión me despiste y lo haga sin querer, así que disculpadme en esos casos. Agradecería vuestro feedback en este sentido. Bien, como os comentaba, estamos viendo cómo limpian un poquito más de liquidez que había sobre esta zona operativa. De hecho, ahora mismo cerca del precio vemos como hay otro poquito más en los 66.760. Y si seguimos bajando, ojo con esto, porque vemos mucha liquidez desde los 65.210 hasta los 64.680. Además, quiero comentar algo importante, y es que desde este punto de aquí, como veis, han comenzado a activarse los bots de alta frecuencia con el objetivo de llevarse liquidaciones de longs, porque en este caso estaban marcando cada vez tendencia bajista con más fortaleza. Como veis, fue pasando desde el nivel nivel -1, nivel -2 y actualmente se mantiene ya desde hace cierto tiempo en el nivel -3. Respecto a la liquidez de 100x, mirad cómo esta era la zona operativa que comentábamos ayer y fue el primer objetivo del precio de Bitcoin, llevarse todas estas liquidaciones. Respecto a la liquidez de 50x, también había un poquito en esta zona operativa, pero que se formó después de este movimiento alcista. Ahora mismo vemos como todavía sigue quedando en torno a los 66.730. Respecto a la liquidez de 25x, esto lo comentábamos en vídeos anteriores, tanto en el directo como en el vídeo de ayer, y habíamos destacado que era raro que hubiese todavía tanta liquidez de 25x. Ya como veis, parte de estas liquidaciones se las ha llevado el precio,
pero todavía nos sigue quedando desde el mínimo prácticamente, mejor decir, hasta donde tenemos esta liquidez, que sería hasta los 66.210. Y respecto a la liquidez de 10X, vemos bastante en los 65.467. En Bookmap también vemos cosas bastante interesantes. Recordemos que ayer habíamos comentado que el precio de Bitcoin tenía aquí algunas compras en los 67.000. Este volumen de compras terminó retirándose horas después, y también este volumen de ventas que habíamos destacado en los 71.200 aproximadamente. Después, durante este movimiento bajista, veíamos cómo volvía a entrar volumen de compras en la zona de los 67.000 para intentar frenar todo este movimiento bajista, y vemos cómo también entran compras en los 66.660 y en niveles operativos más bajos. Podríamos decir que prácticamente hasta los 66.000 tendremos algunas zonas operativas con cierto volumen de compras. En The Kingfisher estamos viendo cómo se está acumulando muchísima liquidez en zona de shorts. En caso de ver un movimiento alcista y volver a ver muestras de fortaleza, estas liquidaciones podrían hacer que el precio de Bitcoin se acelere al alza con bastante más fuerza. Mirad cuánta liquidez tenemos, y la tenemos en 3 zonas operativas diferentes. Tenemos aquí en torno a los 69.235, tenemos también desde los 70.096 hasta los 70.958 y desde los 71.820 hasta los 72.190. En los CBDs la verdad es que no vemos demasiada actividad. Destacaría una compra un poco más agresiva desde BitGet, ventas desde Coinbase, y el resto más o menos se mantiene normal. En los mapas de corto plazo también vemos más liquidez en zona de shorts, en torno a los 67.987, en torno a los 68.635 y en torno a los 69.220. En los mapas de high leverage, situación muy similar, con más liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 69.265. Y ahora vamos a estar comentando algunas noticias. Un fondo de pensiones del Reino Unido, gestionado por la empresa Cartwright, ha asignado un 3% de su cartera a Bitcoin. Esta inversión busca diversificar y reducir la dependencia de aportes del empleador, aprovechando el largo plazo de inversión típico en pensiones. Este movimiento refleja un interés creciente en criptomonedas por parte de fondos de pensiones a nivel global, aunque persisten preocupaciones regulatorias y riesgos a la volatilidad de estos activos. Los fondos de criptomonedas recibieron entradas récord de 2.200 millones de dólares en una semana según CoinShares. Zodiac Custody, la plataforma de custodia cripto respaldada por Standard Chartered, planea recaudar 50 millones de dólares para expandir sus operaciones globales y lanzar nuevos productos. Los fundadores de Tron y Phantom alegan que Coinbase exige tarifas exorbitantes para listar sus tokens, llegando hasta los 300 millones de dólares. Justin Sun afirmó que Coinbase solicitó 500 millones de TRX y un depósito de 250 millones en Bitcoin. Coinbase niega estos cargos, asegurando que listar activos es gratuito. Permitidme que dude de esto. Estas acusaciones han suscitado críticas y preocupación en la comunidad, promoviendo un posible cambio hacia plataformas descentralizadas para evitar costes tan elevados. Deutsche Telekom ha lanzado un proyecto piloto para minar Bitcoin con energía renovable en Alemania, a través de su filial MMS, en colaboración con otras empresas. Utilizará energía sobrante de fuentes como la eólica para estabilizar la red eléctrica. El proyecto, llamado Digital Monetary Photosynthesis, pretende convertir el excedente energético en valor digital. Según un informe de Chainalysis, las stablecoins representan el principal uso de criptomonedas en América Latina, impulsadas por la necesidad de estabilidad económica, especialmente en países como Argentina y Brasil. Los usuarios emplean stablecoins para protegerse de la inflación y facilitar transacciones. Un informe de No One's
revela que Nigeria es el líder en adopción de criptomonedas en África, impulsado por su fuerte mercado de transacciones P2P y la demanda de remesas internacionales. En África, los usuarios prefieren transferencias bancarias para transacciones cripto, aunque soluciones móviles como MTN Mobile Money están ganando popularidad. Ghana ocupa el segundo lugar en adopción, mientras que otros países africanos como Camerún y Kenia muestran un crecimiento significativo en volumen y cantidad de transacciones, reflejando un aumento en la adopción de criptomonedas en la región. El director de innovación de OKX afirmó que la industria de criptomonedas está en posición de liderar los servicios financieros globales, especialmente en regiones como América Latina. Enfatizó la importancia de la regulación para proteger a los usuarios y fomentar confianza, y destacó el rol de las criptomonedas como refugio financiero ante la inflación y restricciones monetarias. También subrayó que, al igual que Asia, América Latina está experimentando una rápida adopción de criptoactivos para preservar valor y mejorar la inclusión financiera. Y como imagino que ya todos sabréis, mañana tenemos elecciones en Estados Unidos. Aquí pone a las 11 de la mañana hora española, pero entiendo que esa puede ser la hora en la que comiencen esas elecciones. La situación en Polymarket durante estos últimos días ha sido un poco más volátil, ya que en un inicio estábamos viendo cómo durante una fase ambos estaban ahí más o menos en tablas, hasta que podremos decir que a partir de octubre aproximadamente veíamos una tendencia alcista en el caso de Donald Trump, que continuaba poco a poco ganando fuerza. Pero todo empezó a cambiar en estos últimos días, ya que recientemente tenía aquí una corrección que empezaba a igualar esa potencial resolución de estas elecciones. Pero ojo, porque en estas últimas horas vuelve a haber un repunte a favor de Trump y finalmente lo que estamos viendo ahora mismo es una situación donde le dan la victoria a Trump con un 59,7% de los votos. Veremos si estos datos se ven reflejados mañana en las elecciones, porque al final esto no dejan de ser predicciones, pero de momento parece que Donald Trump podría ser el más probable ganador de estas elecciones. Ya hemos comentado en anteriores vídeos y en directos que yo últimamente he visto un sentimiento popular muy de que la gente piensa que va a ganar Trump y que debido a esa victoria el mercado cripto va a subir de forma agresiva. Mucho cuidado con esto porque, como os digo, lo he visto ya en muchos sitios, fuera del sector cripto también. No penséis que es dentro del sector, porque si estás dentro del sector es normal que comenten este tipo de cosas, pero ya cuando viene de gente que no está muy metida en el sector, ahí es cuando debemos empezar a sospechar un poco de esas afirmaciones tan rotundas, porque ya mucha gente da por hecho que va a ganar Donald Trump y que por lo tanto después de esa victoria el mercado cripto va a tener un gran movimiento alcista. Iremos viendo. Ya sabéis que mi trabajo no es ser adivino, pero bueno, de momento sí que es cierto que en lo que estamos viendo en estas estimaciones es que Trump podría ser el ganador, pero ya os digo que en estos últimos días ha habido bastantes dudas. Es por eso que se terminó reajustando un poquito más, llegando a estar a un 55,9 frente a un 44,2% aproximadamente. Si la situación de Bitcoin ya era mala, la Ethereum es peor, porque ya comentábamos anteriormente cómo en Ethereum estábamos incluso viendo más muestras de debilidad. Comentábamos que por lo menos ayer se había conseguido mantener sobre esta zona operativa, que era una zona operativa bastante crítica, pero estamos viendo cómo después de haber rechazado otra vez esta zona de aquí, donde como veis actualmente estamos viendo presión vendedora, lo que antes era un soporte consolida como una resistencia y además también en el VWAP mensual, y esto hace que el precio inicie este movimiento bajista que estamos viendo, que ahora mismo está dando la ruptura de estas zonas de soporte, y esta zona sí que era bastante crítica porque a nivel operativo podríamos estar buscando, a ver,
Potenciales zonas objetivo. Podríamos tener aquí alguna un poquito más cerca, como por ejemplo este nodo en los 2346. Vamos a ponerlo de color amarillo. Tenemos esta otra zona operativa también en los 2293 y si no, pues ya tendrá que ser sobre la zona de soporte de la estructura del gráfico de timeframe más alto, que estaría en torno a los 2111 aproximadamente. En el caso de Ethereum tenemos que aplicar lo mismo que comentábamos antes en Bitcoin. Habría una posibilidad en la que se podría salvar esta situación y es si tuviésemos un rechazo lo antes posible a todas estas zonas operativas, que solamente esté cayendo el precio para buscar contrapartida, como habíamos observado en los mapas de liquidaciones, ya que no estábamos viendo que después de llevarse la liquidez el precio continuase con ese movimiento bajista, sino que lo que estábamos viendo es que después de llevarse esas liquidaciones el precio tenía un pequeño rebote, así que aunque la situación pinte fea, porque pinta fea, y ya lo llevamos comentando unos cuantos días, vamos a ver, ¿vale? Porque estamos en una situación crítica y en cualquier momento puede cambiarlo todo. Quizás ahora mismo, por las condiciones del mercado, lo ideal sería evitar operar durante las próximas horas hasta que se resuelva un poquito esta incertidumbre y quizás eso sea ya cuando se terminen las elecciones y veamos cómo ha reaccionado el precio a todos estos eventos. Ya ayer se habían llevado bastante liquidez de Ethereum, pero en estas últimas horas se terminan de llevar la zona operativa que más liquidez tenía, que eran los 2375. Sigue quedando, como veis, en niveles operativos más bajos, pero ahora mismo cerca del precio estará la zona que más tenía. Luego tenemos, por ejemplo, aquí también un poco en los 2300, quizás donde más, similar a lo que estamos viendo ahora, serían estos 2215, pero esto pues todavía queda un poquito lejos. Y en los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de shorts también, desde los 2480 hasta los 2526.